Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos de nahuales, brujas y animales espirituales. Pero antes de iniciar esta oscura fogata y ver quiénes de ustedes sobreviven, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que son nuevos. Aquellos que esta es su primera fogata y que vienen de alguna otra red social o que habían escuchado acerca de este podcast y quieren saber si van a lograr sobrevivir. Permítanme decirles que me gustaría que formen parte de la comunidad, parte de la familia más oscura y más chida de todo Internet, la familia nocturna. Y para formar parte, solo ocupan una cosa, algo pequeñito, algo que es muy sencillo: sobrevivir a esta oscura fogata. Y la familia nocturna y su servidor, les deseamos lo mejor en este oscuro y aterrador viaje. Y aquí, familia nocturna, si se pueden hacer presente, los invoco para que pongan aquí en los comentarios sus lunitas. ¿Por qué? Simplemente para que les deseen buena suerte a lo largo de este recorrido. No vaya a ser que algún nahual o alguna bruja los ataque, pero tal vez algún animal espiritual venga en su auxilio. Y una vez dicho esto, a los sobrevivientes, nos vemos al final del episodio. Olivia me mandó una historia muy escalofriante e interesante. Me gustaría preguntarte y que me respondas al final, ¿qué fue lo que vivió esta mujer? Resulta que Olivia es una chica que ayuda mucho a la familia, tiene mucha relación con toda su familia extensa. Y tiene una prima en lo especial, que ellas fueron muy amigas en la infancia. Ahora que son adultas y las dos ya tienen su vida, no se frecuentan tanto, pero aún así se quieren mucho. Aparte, hay una cuestión muy específica que Olivia ama de donde vive su prima. Su prima vive en una casa que es bonita, una casa no muy grande, son 2 pisos, pero es una casa pequeñita. Afuera de la casa, en la parte principal, hay un árbol grande, pero lo que más le gusta ni es el árbol ni es la casa, es Bruno. Bruno es un perrito que toda la comunidad de esa colonia lo ha acogido, lo aman, lo quieren, le tienen mucho cariño y respeto. Todos conocen a Bruno. Bruno es un perro medianamente grande, no es bravo, es cariñosísimo, pero eso sí, ay de ti, que andes con una postura amenazante, que agarres a una persona y la forcejes, porque si Bruno está cerca, te va a empezar a gruñir y lo vas a ver en posición de ataque. Bruno es una fiera para defender personas, y no te metas con los niños, porque Bruno ahí sí no tiene piedad. Nunca lo han visto atacar a nadie, pero sí lo han visto muy decidido a hacerlo. Si una persona entra a esta colonia y se ve que anda husmeando por ahí, Bruno se le pega. Si entra a una casa y no es el dueño, Bruno lo reconoce, es un perro muy inteligente. Es extraño porque es un perro que no tiene una casa propia, pero duerme de aquí a allá, y si lo vieras, desde el momento número 1 te ganaría el corazón. Así lo hizo con Olivia. Olivia ama la casa de su prima y ama estar con su prima por Bruno. Entonces a veces busca excusas para estar allá. Y ¿saben algo? La prima no es tonta. La prima lo sabe perfectamente. Así es que de vez en cuando le invita a desayunar y en muchas ocasiones nada más le manda un mensaje de celular: te dejé el desayuno listo y la llave está en tal parte de la maceta. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que ella viene a jugar con Bruno. A veces no es la visita ni es la plática. Pero bueno, en esta relación en la que se llevan tan bonito y son cómplices en este cariño que le tiene tanto a Bruno, que te quiero decir que acá entre nos, Olivia se lo ha intentado llevar en 2 o 3 ocasiones, pero Bruno no se deja. Bruno es de la comunidad, Bruno no es para una, Bruno es de todos, los defiende a todos y a todos los quiere. Olivia vivió un suceso muy aterrador en casa de su prima, y esto le ocurrió hace más o menos unos 3 o 4 años. Resulta que un día recibió un mensaje de su prima, una muy buena noticia: está embarazada. Va a tener a su primer bebé. Y desde ese momento, Olivia se sintió soñada. La acompañó en el embarazo, estuvo muy cercana a ella y a la pareja de su prima, y todo bueno, genial. Cuando va a nacer esta niña, Olivia le dice a su prima que por favor, que le permita estar ahí con ellos y ella la va a acompañar en la cuarentena. Su prima se ríe y le dice: no, bueno, pues es que si te invito acá, tú vas a estar con Bruno. Y le dice: no, es en serio, prima, yo voy a estar contigo.
ya en más o menos un mes van a ser nuestra sobrina, permíteme estar contigo en la cuarentena, yo quiero apoyarlos. Siempre has estado ahí para mí, te quiero muchísimo y para mí sería como un gran honor y creo que te puedo ayudar muy bien. Olivia lo hacía totalmente de corazón, totalmente. No había ningún tipo de jugarreta o segunda intención, 100% lo hacía para ayudar a su prima. Cuando llega el momento, ya han pasado cerca desde esa plática entre mes y medio. La niña acaba de salir del hospital. Para ese entonces Olivia ya tenía listas sus maletas. El día que llega a la casa coincide con varias cosas. Esto parece como si hubiera sido orquestado por el cielo. ¿Por qué? Porque cuando llega resulta que el esposo de su prima se va a ir de viaje por una cuestión de trabajo y no pudo hacer nada. No pudo acomodar las cosas. Entonces cuando ella llega con todas sus maletas, la persona que la recibe, Olivia, es el esposo de su prima. Abre la puerta, Olivia lo ve, lo saluda y él le da un abrazo bien caluroso y le dice: Olivia, no tienes idea el agradecimiento que te tengo. Yo estoy muy preocupado porque me voy a tener que ir, voy a dejar a Sonia y a mi nena. Por favor, cuídalas mucho y cualquier cosa mándame un mensaje. Ya conoces a tu prima y ahorita con la niña ando un poquito movida emocionalmente, así es que no te tomes las cosas tan a pecho. No sé si ya lo mencioné, su esposa se llama Sonia, la prima de Olivia es Sonia. El punto es que Olivia recibe ese tipo de entrada a la casa, de recibimiento, y se da cuenta que sí, su cuñado postizo, digámoslo, o su cuñado, en este momento no estaba exagerando nada. Cuando llega, Sonia está hecho un mar de lágrimas y le está diciendo que ella no sabe si va a ser buena mamá o si va a ser mala mamá. Y entonces Olivia suelta una carcajada y le dice: ¿de qué te estás preocupando, mujer? Si tu pobre nena ahorita lo que ocupa es comer, punto. Es la tarea más fácil del mundo después de las cosas que te van a tocar más adelante. Entonces, ya Sonia se empieza a relajar. Olivia tiene como esta complicidad con ella de todo hacerlo con humor, con sarcasmo y mira, le encanta, porque Sonia se relaja, se lo toma a juego. Como ya tienen una relación de muchísimos años, nunca lo tomo como una ofensa. Los días pasan volando. Entre de repente estos ataques que tiene Sonia, de repente las necesidades de la nena, el cansancio que tiene Sonia, y Olivia como que adaptándose todavía, no ha podido descargar todas sus maletas, apenas ha descargado 2, llevaba 4. Entonces, todas las ocasiones que despierta Olivia en esta casa es lo mismo. Busca la ropa en donde la dejé, qué es lo que dejé en cada maleta, el orden que hizo la primera vez cuando las construyó ya ni se acuerda. Ha estado cargando a la nena, viendo que esté bien, checando que respire, cuidando a su prima. Bueno, ha sido una cantidad de cosas las que tienen que hacer ahí, que para el tercer día está exhausta. Exhausta. Y es ahí donde ocurre lo que estoy a punto de decirte. Olivia está en la casa, está dormitando en un sillón. Está viendo la televisión, viendo entre comillas, porque realmente no le está viendo el ruido blanco. Sonia ha estado muy tranquila esa parte de la tarde y de hecho, media hora antes le dijo que iba a estar con la nena, que se iba a ir a su habitación. En la misma habitación duermen Olivia, Sonia y la bebé. Y que ahí le iban a estar esperando, que no se preocupara, que si ocupaba algo le decía, pero que le iba a dar su espacio. Sonia hizo esto porque notó a Olivia que ya estaba muy cansada y entiende perfectamente que no es su empleada, es familia. Entonces, ya tenía unos 30 minutos ahí Olivia y ocurrió algo muy extraño. Sí estaba muy cansada, pero no tanto. Comenzó a sentir raro el ambiente, como si de repente algo pesado se hubiera apoderado de la casa, como si el aire en toda la habitación de repente fuera pesado, muy pesado, y eso hiciera que respirar no fuera propiamente difícil, sino que se volviera agotador. Cada vez que inhalaba, sentía que la energía se le iba yendo de poco en poco y de mucho en mucho, y era muy poquita la energía que le quedaba, así es que de repente notaba que traía el celular en la mano y traía la cabeza caída y los ojos cerrados, y el celular como que se le caía y eso la despertaba. La sensación de que se iba a caer y despertaba y lo tomaba otra vez bien y otra vez empezaba a quedar dormida. Pero esa sensación no se iba. No es lo mismo nada más estar cansado a sentir que el lugar está muy,
pesado. No tenía miedo. Olivia no es una persona que tenga mucho miedo. Es una persona que las cosas se las toma siempre con humor, a la ligera, de forma relajada. Es una persona con muy buenas vibras. Entonces, solo se le hace raro, pero es tanto el cansancio que dice, ay, ando fantaseando. Apaga la televisión, se va caminando, abre lentamente la puerta del cuarto donde está Sonia y donde está la nena, y cuando entra se da cuenta que Sonia está acostada en la cama dándole espalda a la puerta, y allá en la cunita está la nena. Va y se asoma, la cunita está totalmente dormida, y entonces dice, bueno, este es muy buen momento para irme yo también a dormir. Si se ocupa algo, Sonia me va a hablar, o la nena va a llorar, y listo. Va, se acuesta, da la espalda a la ventana. Por esa ventana se ve este árbol que estaba en la zona principal de la casa. Ahí, en el momento en el que se acuesta, siente algo bien extraño. Siente como si el aire, que afuera era pesado, ahí en la habitación lo es aún más. Y hay algo peor. Parece que ahí es el epicentro, como si desde arriba, desde el techo de esa zona, viniera esa sensación de presión. Y se da cuenta estando en la cama, pero comienza a tener tanta pesadez que no puede hacer nada en contra. Y en el momento en el que está a punto de sucumbir ante Morfeo y caer en este sueño profundo, algo ocurre en la casa. Una sensación, o tal vez un sonido, porque no está tan segura, está muy cansada. Un golpe estruendoso que da en el techo. ¡Bum! Y ella abre los ojos y tiene adrenalina, el corazón le está latiendo muy rápido. Está casi segura que hubo un golpe en el techo y un golpe pesado. Comienza a poner atención y es ahí cuando nota algo raro. Sí hay ruidos en el techo, como un caminadito, pero es un caminadito ligero, como unos pies pequeñitos. Y se le hace muy raro. En los 3 días pasados que he estado ahí, no he escuchado ruidos raros en la casa, no en la noche. ¿Qué es eso que está allá en el techo? Y pone atención. Por la forma de caminar, es algo que camina a 4 patas. Es algo que arrastra un poquito los pies y después se mueve ágil. Y nota que va de la habitación a la zona de la sala donde estaba ella y regresa. Va y regresa. Va y regresa. Y entonces nota algo más. El sonido cada vez es más claro. Esas pisaditas que sonaban como de algo pequeño ya suenan a algo más medianito, algo un poco más pesado, algo que mientras va caminando deja claro que está caminando por ahí y por allá. Y entonces lo más raro de todo, algo empieza a rasguñar el techo, a rascarlo, y se escucha como si estuviera escarbando ahí. Y eso sí le empieza a asustar porque no suena algo pequeñito, suena algo grande. Entonces esa cosa, como si se desesperara, gruñe y comienza a moverse otra vez hacia la sala, pero ahora ya son pasos y ya no son a 4 patas, son a 2. Y suenan muy marcados. Pa, 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 pa. Regresa hasta arriba de ella y otra vez esta cosa empieza a arañar. Y es ahí cuando Bruno entra en escena. Bruno comienza a aullar y comienza a ladrar, pero suena enojadísimo. Suena que está a punto de reventar en rabia. Nunca jamás había escuchado a Bruno así. Sí había visto alguna vez que estuviera con algún desconocido o que alguna persona estuviera como con alguna actitud media déspota y que Bruno se le quedaba viendo o que hacía algún tipo de gruñidito, pero nunca ese ladrido. Era un ladrido que parecía de un perro con rabia, pero lo reconocía. Va a la ventana, se asoma y entonces está ahí. Bruno está paradito afuera de la casa viendo hacia el techo y está ladre, ladre, ladre. Y empieza a verlo con atención y se ve perfectamente, es Bruno. Entonces esa cosa camina otra vez hacia la sala y Bruno comienza a gruñir, pero empieza a gruñir tremendo. Y en eso, esa cosa desde la sala, desde la habitación donde ella veía televisión, empieza en el techo de la casa a correr rapidísimo. Y en 4 o 5 pasos llega a la zona de su habitación y escucha cómo esa cosa brinca del techo, se queda ella helada porque es un sonido que la agarra totalmente de sorpresa y ve que Bruno voltea la cabeza al árbol y nada más ve que el árbol que está ahí casi en la entrada de la casa se sacude todo. Caen unas hojas y ve cómo hay algo grande entre las ramas, no lo logra ver, pero de repente le da la impresión que si fuera un gato medianamente grande. Y en otras ocasiones pareciera más bien una persona tomando posturas felinas. Le empieza a dar mucho miedo. Para entonces no se da cuenta, pero está al borde de un ataque de pánico. El corazón se le está saliendo casi por la boca. La boca la tiene toda seca.
Siente las manos y los pies helados totalmente. No sabe ni qué hacer. No ha pensado en la nena, no ha pensado en su prima, ni siquiera está pensando en ella. Son situaciones tan rápidas y tan extrañas que su cuerpo se quedó helado. ¿Cómo tomarse a broma esto? ¿Cómo hacer un chiste de esto? ¿Cómo relajarse? No tiene idea. No sabe. Su mente está en blanco. Y es entonces cuando Bruno voltea y comienza a gruñir. Se pega el árbol y empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y entonces voltea y le cruza la mirada a ella. Cuando se cruza la mirada con Bruno, es como si ella regresara en sí misma. Nota que el aire ya no está tan pesado, puede respirar mejor. Ella ya se siente como más en sí misma y en eso piensa: Bruno, ¿qué estás haciendo? Estás en peligro, esa cosa quién sabe qué sea. Y corre a la entrada de la casa, abre la puerta agitadísima. Ese perro es su adoración. Le abre la puerta y le empieza a decir: Bruno, Bruno, ven para acá, Bruno. Y ve donde el perrito viene, corre, corre, corre. Donde se acerca, se agacha, lo empieza a acariciar, él le empieza a lamer las manos y al instante después de eso Bruno se da media vuelta, voltea en dirección al árbol y empieza a gruñir y empieza a ladrar y empieza a gruñir y empieza a ladrar y lo ve que está todo erizado el Bruno. Y lo ve y le dice: Bruno, métete a la casa, y lo agarra y lo quiere meter y Bruno mete toda la fuerza en sus patas, no se deja. Voltea, no le gruñe, se le queda viendo, da un pasito fuera de la casa y se sienta en sus cuartos traseros y eriza y empieza a aullar. Ella entiende que no debe dejar la puerta más tiempo abierta. Hay personas adentro que están en riesgo. Entonces viene la idea en su cabeza: qué estúpida fuiste. ¿Cómo se te ocurre poner a todos en riesgo por esto? Y entonces cierra la puerta y le dice: Bruno, cuídate, Bruno, Bruno, cuídate. Y se va corriendo al cuarto, quiere despertar a la prima. Y la prima, cuando llega y se pone de frente a ella para verla intentándola despertar, se da cuenta que la prima tiene los ojos abiertos y está viendo la ventana. Y ella le está hablando: Sonia, Sonia, ¿qué te pasa? Y Sonia no puede decir nada, pero mueve los ojos. Y mueve los ojos de tal manera en la que señala de cierta forma la ventana, o así lo entendió Olivia, porque voltea y ve justo ahí en la ventana algo que está volteado de cabeza, que parece que está como parado desde el techo. Afuera de la casa, una cabeza redonda con unos ojos redondos y tiene justo unas líneas en medio de un color amarillo, como si fueran rasgos felinos, una nariz pequeñita y unos labios anchos, 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 sonriendo del que salen dos colmillos hacia arriba. Una imagen que al día de hoy, después de 3 años, no la puede olvidar, y en sus peores pesadillas esa cosa está ahí. Parece una persona, pero a la vez no. La cabeza es demasiado grande para ser la de un gato, pero demasiado pequeña para ser la de una persona. Los ojos parecen los de un gato, pero la forma en la que se ve el cuello y parte del torso, eso es un ser humano. Pero a la vez no, y un ser humano no puede hacer eso. Está totalmente volteado de cabeza. El techo no tiene de dónde agarrarse. Esa cosa se empieza a subir lentamente. Ella empieza a gritarle: Sonia, Sonia, hazme caso, Sonia, hazme caso. Voltea con la niña. La niña tiene los ojos abiertos, tampoco puede hablar. Corre a la cocina, se trae una botella de agua, es lo único que se le ocurre, y empieza a hacer oraciones y bendiciones, y empieza a aventarles el agua. Se acordó tal vez de algún padre o de alguna persona que hizo esto en alguna película, pero empieza a decir: Diosito, por favor, protéjales, que no les haga nada, que no venga el mal, que no nos haga daño. Y empieza a aventar el agua en la ventana y empieza a aventar el agua en el piso. Y dice: por favor, Dios, bendice esta agua, bendice este hogar, Diosito, por favor. Yo no hablo contigo, pero por favor escúchame, te necesitamos, si existes aquí te ocupamos. Y empieza a hablar así como desesperada, y de repente su prima respira profundo, se escucha que algo brinca del techo, ella ya no voltea, se escucha que hay un movimiento en el árbol, vuelve a sonar que una cosa brincó de ahí y se escuchan pasos, que va alguien corriendo por la calle. Ahí no volvió a ver nada más. Está muerta de miedo. La nena empieza a llorar, va y la carga. La prima Sonia está como totalmente desconcertada, no se acuerda de nada, le dice que tal vez tuvo un mal sueño y él empieza a contar lo que pasó. Sonia le dice: ¿estás loca o qué? Y le dice: ¿cómo voy a estar loca? Llevo aquí casi 30 minutos, me estoy volviendo loca, ¿qué fue esto? Y total que esa noche, esa madrugada es la peor de su vida. En la mañana siguiente, no durmieron, no pegaron pestaña. Todo fue un silencio incómodo, con intentar explicar algo inexplicable, intentar tener descripciones cuando la cabeza se te está rompiendo a pedazos por visiones tan espantosas que estás teniendo. Y Olivia,
comienza a decirle a Sonia todos esos detalles durante toda la madrugada. La nena se duerme a momentos, es una bebé que tiene apenas semanas. Sonia puede caminar poquito y le está intentando acompañar, pero también el cansancio le gana en momentos y ella va y se acuesta en la cama, no puede estar todo el tiempo con esa sensación tan pesada. Y justo cuando entra el sol de la mañana, Olivia se acuerda de Bruno. Después de los brincos en el árbol, escuchó a la persona corriendo en la calle y Bruno ya no estaba ladrando. Y entonces se siente que la sangre se le va del cuerpo. Se le pone todo el cuerpo helado. Mi Brunito, mi Brunito. Y empieza a decir, Bruno, Bruno, Bruno. Y entonces va caminando la entrada y Sonia le dice, prima, espérate, no te dije. Y ella, espérate, Sonia, espérate, ahorita voy a regresar, no tardo nada. Mi Brunito. Abre la puerta, Bruno, Bruno, Brunito, Brunito. Y está como loca gritando fuera de la casa. Nadie sale, es muy temprano, estamos hablando tal vez 5:30, 6 de la mañana. Nadie salió ahí, probablemente sí le escucharon. Y después de unos 10, 15 minutos, Sonia está en la entrada y le dice, métete, prima, por favor, te tengo que decir algo. Y ve que la prima está bien desesperada. Mi Brunito, prima, mi Brunito. Métete, prima. Cuando se mete en la casa, nada más Sonia la abraza y le dice, no te quería decir, pero hace 2 semanas atropellaron a Bruno, se nos murió. Ahora que ya lo escuchaste, por eso te quiero preguntar, ¿qué carajos fue lo que vivió Olivia? ¿Qué es esto? Algunas personas dicen que los animales son guardianes espirituales. ¿Has escuchado de esto? Gustavo no había escuchado nada de esto. Sin embargo, le tocó toparse con uno en medio de un bosque, en lo que pudo haber sido la última noche de su vida. A Gustavo le gusta mucho escuchar las historias. Le gusta mucho escuchar la fogata. Y le gustan mucho las historias de terror. Se acuerda mucho, le trae momentos nostálgicos de hace ya unos años, cuando él era adolescente, y formaba parte de un grupo de amigos que se hicieron poner de nombre Los Otros Caligaris. Creo que tenían un gusto, una afinidad musical por un grupo, y ya ustedes me lo dirán en comentarios. Pero Gustavo conoció este grupo y desde que empezó a formar parte de él, en el que se fueron uniendo de miembro en miembro, él se sintió estando como en otra familia. Excepto por un miembro, un tal Pepe. Había un chico ahí, de nombre Pepe, que le gustaba mucho jugar con apariencias. Él se transformó en ese grupo en el uno más que tú. Cada vez que alguien que tenía un logro o alguna situación que había obtenido, digamos, favorable, ejemplo, un buen regalo, algún detalle de la familia, siempre Pepe tenía algún comentario, siempre Pepe tenía que meter su cuchara. Te doy un ejemplo. Si alguien ahí, en el grupo de Gustavo, había sacado una excelente nota en la escuela, Pepe decía, el próximo mes vas a ver que saca una mejor que tú. Si alguno de ellos recibía, no sé, una bicicleta, un celular, algún videojuego de parte de sus papás, le decía, yo hablé con mi papá y mi papá me va a regalar algo mejor el próximo mes. Y siempre tenía que tener algún comentario de ese tipo. A Gustavo no le gustaba esto y en algún momento intentó acercarse y platicar con él. Pero Pepe no lo tomó bien y se puso muy agresivo, muy a la defensiva. Y ya desde ahí como que, ¿por qué tenemos a Pepe en el grupo? No le gustaba pasar tiempo ni tener diálogos. No le confiaba nada, sentía que era una persona que cojeaba tanto de eso, tenía tanto ese problema de querer ser mejor que los demás, que hacía cosas muy tontas. Y te dije al principio que a Gustavo le gustaban las historias de terror porque por un lado le daba nostalgia de ese grupo, pero por el otro lado es porque con ese grupo vivió una historia de terror y todo a causa de Pepe. Resulta que uno de los miembros de los Caligaris, que era el mejor posicionado, el de la familia más acaudalada, recibió un gran regalo de cumpleaños. Su papá se lo llevó como un tipo de balneario, pero fue toda una aventura, fue toda una excursión. Se lo llevó primero a un bosque, iban con un grupo de 6 personas. En ese bosque, ellos llevaban ropa así un poco exagerada, pero muy adecuada para el campo, nueva, de las mejores marcas, y necesario totalmente para lo que iban a hacer. Pero este miembro de los Caligaris, de los otros Caligaris, le encantaba. Vivió una experiencia tremenda. Cruzar por el bosque, después ir montaña abajo, por sendas y senderos en los que sentías que estaba cerca de un desfiladero,
y después de eso llegar ahí, a unos tipos de aguas termales o un balneario, un lugar que era como muy metido en la naturaleza, un lugar lleno de lujos, no era un lugar tranquilo. Eso hizo que cuando vino a contar la anécdota, Pepe salió con lo suyo. Ah, yo conozco el lugar, cuando quieran los llevo. Y no es tan padre, conozco mejores. Entonces, todos, ya un poquito fastidiados por la actitud de Pepe, quisieron ponerlo contra las cuerdas, ponerlo en un aprieto, y le dijeron como, pues Pepe, si conoces uno mejor, vamos. Y él dijo, no, pero es muy caro, no lo van a poder pagar. Ah, bueno, si no lo podemos pagar, entonces pongamos fecha y vamos. Y vieron cómo Pepe empieza a patinar y empieza a decir que sí, que no, que sí, que no, y finalmente dice, pues sí los voy a llevar. Ocupamos que cada uno tenga esta cantidad de dinero, ponen una cantidad medianamente alta, y a partir de ahí le ponen una fecha. Esperaron 3 meses. Durante 3 meses, realmente todos estaban un poco tan fastidiados de Pepe, que sí juntaron la cantidad de dinero. También ya habían hablado con este miembro del grupo, con el que venía de una familia muy bien posicionada, y él ya les había dicho que si alguno no conseguía el dinero, él se lo iba a poner, pero que ya basta con esa actitud de Pepe. Llega el día, llega la fecha, y todos tienen el dinero. Y lo extraño es que Pepe no se echa para atrás. Pepe les dice que inclusive consiguió una camioneta y él los va a llevar a ese lugar. Todos están extrañados, están maravillados, pero ¿saben qué? Lo principal, lo que hizo que siguieran adelante, y eso Gustavo lo tiene claro, el morbo. ¿En qué aprieto se metió Pepe y cómo va a salir de aquí? Él no conoce ningún lugar mejor, todos lo saben perfectamente, así es que le siguen el juego y es, vámonos. ¿Y la camioneta? Bueno, decir que agarró un vehículo que debería estar en un yonque, en algún lugar que sea un cementerio de autos, es poco. La camioneta andaba nada más porque todos en el mundo creemos en la fantasía. Esa cosa estaba deshecha, hacía todos los ruidos que te puedas imaginar. Cada vez que intentaba hacer el cambio, sonaba donde toda la transmisión estaba generando un raspado de fierros tremendo, sonaba como si no tuviera una gotita de aceite adentro, y esa cosa muy probablemente ni siquiera se movía a gasolina, porque Pepe en ningún momento se pasó en gasolinera, y los medidores los tenía totalmente en la E. Ahí parecía como si no hubiera una gota y todo fuera un milagro o una maldición, porque llegaron a un lugar de una zona boscosa, y un lugar que te daba una vibra que no era nada agradable. Antes de entrar al bosque, el amigo rico, el que sí fue a un lugar de aguas termales, les dijo a todos que antes de entrar al bosque, le gustaría que todos hicieran algo que en aquella excursión también se hizo y que aquí le está dando una sensación que tal vez se va a ocupar. Les dijo que por favor entre todos llamaran al guardián del bosque, que pidieran un espíritu guía que los protegiera, y todos se le quedaron viendo con una cara de ¿y tú qué te tomaste? ¿Tú dónde tienes tu cabeza? Nadie de ahí de este grupo cree en esas cuestiones. Les gustan las historias de terror, pero hasta ahí. Nadie es una persona espiritual, ni religiosa, ni mucho menos. Cuando él vino diciendo esto, creían que estaba jugando, alguien por ahí se carcajeó, todos tenían la cara como un poquito reprobatoria y un poquito desencajada porque no entendían la situación. Y él les volvió a decir, se los estoy diciendo en serio, y creo que lo vamos a necesitar. ¿Por qué dijo eso? Al día de hoy, a Gustavo, que fue la persona que me mandó la historia, no tienen ni la menor idea. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué no sabe. Todos se toman de la mano, siguen las instrucciones que él dice, y comienza a decir, te lo parafraseo porque esto pasó ya hace años, y Gustavo no se acuerda de las palabras exactas, pero sí de la intención. Estamos a punto de entrar a tu bosque, y a ti, que eres el guardián de este lugar, te pedimos tu protección. Te pedimos que nos acompañes, que no nos dejes solos, y que nos alejes de todo mal, que ante el mal seamos invisibles, y nos lleves a un buen lugar en el que estemos seguros. Permítenos verte, escucharte y entenderte. Nada más dijo eso. Todos se quedaron viendo un momento y él en algún momento aulló. Cuando aulló, todos se soltaron de las manos y empezaron a reírse y él también. Entonces tomaron ese momento solemne después como una broma que él les había hecho a todos. Pero él iba muy serio. Se metieron en ese bosque y comenzaron a andar. Pepe iba de guía.
Él era el que los iba a llevar a buen lugar. Pepe era el que estaba ahí al frente de la excursión y ahí los iba a llevar a este lugar mejor que al que había ido su amigo. Van avanzando y al principio parece que van en círculos. Pepe solo da la apariencia de estar seguro, pero Gustavo se ha dado cuenta que de vez en cuando Pepe está sudando y se ve nervioso. Y cuando le hablan dicen, espérenme, no me quiero perder, es por aquí. Y nota que toma decisiones a lo tonto, que verdaderamente no trae un mapa dibujado, no trae ideas en la cabeza, que ya van 2 o 3 ocasiones que uno de los otros Caligaris, de las personas miembros de ese grupo, le dice, oye, ¿no será mejor por acá? Pepe dice, sí, me confundí, es por ahí. Y se da cuenta que solo está hablando por hablar. Están en un bosque. ¿Y sabes qué es lo peor? Nadie ha tomado en cuenta que tal vez están adentrando mucho, no saben a dónde van, y ninguno de ellos, sabe cómo sobrevivir una noche en un bosque. Nadie trae tienda de campaña, ni traen cosas que les pueda ayudar para el lugar. Cuando empieza a bajar el sol, la broma ya no es chistosa, y ellos no se han dado cuenta del nivel de riesgo que habían tomado hasta ese momento. Y es ahí donde el riquito del grupo les dice como, oigan, ya estuvo bueno, Pepe, ya sabemos que tú no conoces ningún lugar, vámonos. Y él dice, sí estamos por llegar, síganme. Y él le dice, ya, te lo inventaste, Pepe, como todas otras cosas, vámonos ya. Y Pepe se aferra y les dice, no, vamos a llegar, antes del anochecer vamos a llegar. Pepe habla por hablar, tiene un problema personal. Y puso en riesgo a todos, porque en ese punto ya nadie lo quería seguir. Se hace una discusión que les toma tal vez 20 minutos. 20 minutos que hubieran sido muy buenos y los hubieran dedicado para intentar salir de ese lugar o intentar ubicarse, porque cuando terminan de discutir y decidieron todos que van a mandar al carajo a Pepe, ya es muy tarde, es de noche, no llevan linternas, están en medio de un bosque que no conocen, en medio de la nada, hacia dónde se movieron, qué puntos pueden encontrar en su entorno para identificarlos y regresar. Nadie tomó la precaución de ir, no sé, dejando rastros, ir dejando un hilo, conectar un punto, traer un GPS. Nada de esto. Están solos, un grupo de jóvenes, y tal vez, si algo mal ocurre, va a ser la última noche de sus vidas. Nadie quiere pensar en eso, pero Gustavo me dice, yo conozco a mis amigos. Teníamos miedo, narrador. Miedo. Ya nadie hablaba. Cuando hablábamos, sonábamos secos. Una palabra o dos. No queríamos decir nada. Estábamos tragando la realidad. ¿Qué hicimos? Y Pepe en algún momento seguía diciendo, es que si me siguieran llegaríamos. Lo queríamos golpear. Ya ni siquiera queríamos hablar alto porque nos daba miedo que hubiera algún tipo de animal cerca. Nos metimos en el territorio de algo tal vez. Estamos cerca de algún lugar de alguien o de algo y nosotros como idiotas. Ya nos pusimos en alarma, nos pusimos muy cerquita y empezamos a caminar en fila. Intentamos ubicarnos, pero no se veía nada. Nada. Estás hablando que los únicos pedazos donde lograbas ver algo era porque había luz de luna y ahí fue donde decidimos que nos íbamos a ir agarrando de la mano. Nos fuimos como en un tipo de cadena, agarrando la mano del de adelante y después estirábamos la otra mano hacia atrás y nos íbamos tomando de la mano. Alguien tomó el liderato y ahí íbamos caminando lentamente. Narrador, ahí, en la más profunda de las oscuridades, cuando el de adelante iba con una mano adelantito, intentando tocar lo que estaba enfrente de él porque no se veía nada, comenzamos a escuchar susurros, voces de mujeres. Empezamos a escuchar como si hubiera un grupo de personas ahí, no conversando, sino haciendo oración. No te puedo explicar, narrador, qué era lo que decían porque no se entendía. Sonaba muy bajito, pero sonaba absolutamente aterrador. Sonaba como algo lleno de malas intenciones. Sonaba como la voz de alguien malvado, como de una persona desalmada. Y seguían sonando esas voces, y conforme caminábamos, estábamos más cerca. De repente, porque yo iba a la mitad de la fila, jalo mi cabeza, la muevo hacia un lado y hacia otro intentando ver algo adelante,
y también teniendo cuidado de no pegarme con algún árbol, una rama, porque no veo nada. Yo voy todo arañado ya para ese momento. Estás hablando que íbamos caminando y te pegabas con algo en la pierna, te rozaba algo en la cara, y es mantente en silencio, lo habíamos entendido. Narrador, cuando volteo hacia mi izquierda, veo adelante que hay una fogata. Y ya entendí que no debemos de hablar ni una sola palabra porque ya todo ahí es silencio absoluto, salvo las voces de esas mujeres. Y se ve donde hay sombras de personas ahí, alrededor de la fogata. Tengo miedo, narrador, como nunca en la vida lo he tenido. Algo en mi corazón me dice que no debemos de seguir avanzando. Y entonces, de la nada, sin sentido, vemos como una luz se viene acercando por nuestro lado derecho. Una luz blanca resplandeciente, y notamos como cierta parte se ilumina y escuchamos un sonido que hace shh. Volteo, no sé si el resto volteó, pero yo volteo y las manos, como se me torcieron, entendí que todos estaban volteando al mismo punto y escuchamos una vocecita que nos dice: ven, ven. El problema es que la voz, narrador, la escucho en mi oído y adentro de mi cabeza, al mismo tiempo. Es una voz que me da tranquilidad. Las voces de las mujeres es la cosa más aterradora que te puedo decir. Se seguían escuchando esos rezos, oraciones o cualquier cosa que estaban haciendo. Y del otro lado la voz nada más repetía: ven, ven. Empezamos a caminar hacia la luz. En algún momento nos soltamos de la mano. Fue algo como muy natural. Y cuando llegamos, está en medio de una zona de árboles. No sé de dónde viene la luz, pero hay un zorro. Y ese zorro está ahí, sentado sobre sus cuartos traseros, y nada más se me queda viendo los ojos, pero noto inteligencia. No eran los ojos de un animal, parecían más los ojos de una persona. Se me queda viendo a mí, y entonces voltea, y se le queda viendo a un amigo, y mueve la cabeza como diciendo sí arriba y abajo. Y se le queda viendo después al siguiente amigo a los ojos, abajo y arriba, como diciendo sí, y así a cada uno. Y una vez que dice eso, nos vuelve a voltear de cada uno, vuelve a hacer shh. El problema es que no es que haya pegado sus labios y haya hecho ese sonido, no. Solo abrió la boca y salió este sonido como de cállense, shh. Voltea, comienza a caminar y entendimos en ese instante que es síganme. Y nos empieza a llevar, narrador, nos empieza a llevar. No tengo la menor idea de por dónde. Vamos avanzando todos en fila detrás de este animal. De repente vamos en unas subidas, de repente vamos en unas bajadas. Estoy seguro que no hemos andado en esos lugares, pero nos da tranquilidad. Y él de vez en cuando se para, regresa en la fila, se vuelve a ir al frente como si estuviera vigilando que estuviéramos todos y vuelve a avanzar. Nos dio el amanecer cuando estábamos bajando por un desfiladero y de repente cuando llegamos a la parte de abajo, caminamos 1 kilómetro más y salimos del otro lado de la camioneta. Le dimos toda la vuelta a la zona. Narrador, esa fue la última vez que hablé con Pepe. Nunca jamás le quise volver a dirigir la palabra. Los Caligari después de eso ya no nos queríamos juntar. Nos dejó una muy mala vibra. Y ese animal que vimos, que parecía zorro, otros decían que es un coyote, y bueno, yo no soy ningún zoólogo ni nada de eso, pero una vez que llegamos a la camioneta, se nos perdió de la vista y no lo volvimos a ver. Y estoy seguro que el día de hoy estoy vivo y todos nosotros estamos aquí porque nos protegió el guardián de ese bosque. Cuautla, Morelos, es la cuna de uno de los comediantes más grandes que ha tenido México, el señor Franco Escamilla, pero también es la cuna de una de las historias más aterradoras que me ha llegado al canal. Esto ocurrió allá por la década de los 50, de los 40. Braulio me escribe que en Cuautla, Morelos, en el tiempo de su abuela y tal vez hasta los años 80, no sé si al día de hoy todavía, se hacía la fiesta de San Miguel Arcángel. Los 29 de septiembre hacían unos ramos de unas flores que creo que se llaman pericot.
unas flores grandes amarillas. Tomaban todo el ramo de flores, ponían la parte amarilla de las flores hacia arriba y hacia abajo, hacia izquierda y hacia derecha, y entre todas formaban una cruz. Las amarraban y hacían cruces de pericot. Estas cruces las ponían en las puertas, en las ventanas, en las entradas de la casa, porque se decía que en la fiesta de San Miguel Arcángel se abrían las puertas del infierno. Resulta que la creencia de la leyenda de esta fiesta es que en ese día especialmente, a San Miguel Arcángel, como se le está celebrando, se le dé el día de descanso. Y como él es el protector de la humanidad ante los demonios, la humanidad se queda sin protección. Y ahí es donde la flor de pericot hace lo suyo y a modo de algún tipo de protección, se pone en todas las entradas de la casa para que los demonios no se te acerquen. Pero ay de ti si te agarran fuera de la casa, porque nadie te va a proteger. Y es que es algo muy extraño, pero parece que en esas épocas en Cuautla, el 29 de septiembre, como si fuera algo dictado por el destino, de la nada, llegaban unos vientos tan fuertes que por toda la ciudad comenzaban a escuchar aullidos. Los árboles, algunos árboles pequeños, de cuajo salían volando, con todo y raíces. Había árboles medianos que caían, los arrancaba del piso y caían. Eran vientos tan pesados que si te tomaban en la calle, te iban a arrastrar. A algunas personas se dice que desaparecieron y ya no los encontraron. ¿Fueron los vientos? ¿Fue algo más? No se sabe. Pero era la coincidencia. El 29 de septiembre, justo cuando los demonios están sueltos, vienen estos vientos y atacan, y las personas les gustaba tomar, o tomaban, como si con la flor de pericot era la forma en la que se iban a proteger en sus hogares. Y aquí es donde entra Braulio. Braulio me cuenta que ya por esta época, como te dije, 40s o 50s, su abuelita Tomasita vivía en Cuautla. Esta señora, al día de hoy, una persona mayor, ya entrada en años, ella vivió algo muy aterrador cuando era pequeña. Cuando era pequeñita, escuchó esta leyenda acerca de San Miguel Arcángel y le tocó vivir varios de estas celebraciones estando dentro de su casa, que ella escuchaba del aullido del viento y escuchaba cómo era como si fuera un lobo. Ahí en medio de la nada, de repente se escuchaba en alguna parte, como en otra casa, y en ocasiones muy cerquita y en ocasiones dentro de su casa. Pero cuando era pequeña, era muy observadora la señora Tomasita. O en ese caso la niña Tomasita. La niña Tomasita se dio cuenta, eso no era ningún demonio. Entraba por la rendija de la ventana. Era el viento que entraba por cierta parte de la puerta y probablemente estaba entrando a tanta presión que era lo que generaba el sonido, como cuando silbas. Entre más abierta esté la boca, menos sale el sonido, y entre más pegaditos salgan los labios, más agudo va a ser. Entonces ella decía que era como el silbido de las puertas. Que no eran aullidos, son silbidos de puertas. Esos no son demonios. Cuando cumplió 13 años, es cuando vivió lo que estoy a punto de decirte. Resulta que ella tiene miedo. Ella tiene miedo porque en los últimos días he estado escuchando a su abuelita, que a su abuelita le gusta mucho el tema de las cuestiones como de andar curando gente, andar haciendo limpias. La abuela ha venido a advertirles que tengan mucho cuidado con los niños, porque hay un nahual en la zona. Se escapó y viene aquí a causar problemas, y que ya lo ha estado buscando, pero que es un nahual muy fuerte y que anda buscando niños. Están muy cerca de la fiesta de San Miguel Arcángel. Y ella tiene miedo. Su abuelita se lo dijo con mucha seriedad. Le preguntó qué era un nahual y le dijo que era un animal, pero que no es un animal y que es una persona y que si la ve se la va a comer viva. Y entonces ella, pues ya te puedes imaginar, una huerca de 14 años pensando que se la van a comer viva, no es algo nada agradable, y la pobre Tomasita tiene miedo. Va a llegar la fiesta de San Miguel Arcángel y ella se prepara. Sabe que mínimo ese día no va a correr ningún riesgo, porque ese día van a estar dentro de su casa, van a poner las flores por todas partes, ya sabe que no son demonios, pero mínimo ese día va a estar tranquila. Y tal vez el viento se termina llevando al nahual. Porque ¿quién le va a gustar estar en un lugar en medio de la nada que le estén pegando este tipo de aires? Probablemente se lo lleva o él se va a ir. Ese día Tomasita, por medio de la ventana de su casa, ve la cosa más aterradora que la va a acompañar hasta el día de hoy. Ella comienza a ver cómo un animal que parecía que era un perro
comienza a arrastrarlo el viento, el perro no ladra, sino que se empieza a hacer bolita, está pegado al piso y de repente ve cómo se empieza a extender, y lo que debería de ser una garrita se agarra a un tubo que está ahí saliendo del piso de alguna construcción que no está terminada, y ve cómo se empieza a extender al tamaño de una persona. El cuerpo es oscuro, completamente lleno de vello, y ve cómo esa persona se empieza a parar y voltea y se le queda viendo con los ojos más diabólicos que te puedas imaginar. Una mirada cargada como de odio. Y ella vio, era el rostro de una persona, pero totalmente cubierta de pelo. Y entonces esa persona se paró y nota cómo el viento la empieza a arrastrar, cae al piso y se la sigue llevando. Tomasita, desde ese día hasta las siguientes 3 semanas, no quería poner un pie fuera de casa. Sabe que el viento se llevó al nahual, pero también sabe que el nahual la vio, y si regresa, tal vez va a cazarla. Mauro me envió una historia que está muy interesante y bastante extraña. Por ahí todos han escuchado historias acerca de que al abuelo de tal o cual persona se agarró a golpes con alguna entidad, con algún brujo, con el mismísimo diablo. Este es el caso de Mauro, pero su historia está bastante más extraña. Tiene unos datos que no había escuchado en ninguna. El abuelo de Mauro era el señor Faustino. El señor Faustino ya pasó a mejor vida desde hace muy buen tiempo. Esta historia, de hecho, la conoce Mauro no por labios de él, sino por los labios de su abuela. Y hablan de que el señor Faustino era un sujeto de rancho, un tipo de carácter, un cuate bastante, no agresivo, pero sí determinado. Una persona que no se anda con juegos, una persona que una vez que toma una decisión o dice que va a hacer algo, punto y se acabó. No es del tipo de personas que analicen mucho las cosas. Él es 99% acción, 1% pensar, y todavía ahí puede ser que le esté gastando mucho tiempo que no vale la pena pensar las cosas. Él es mucho de actuar, de acciones, de hacer, no de planificación. Y no le fue mal. Fue haciendo sus cosas en la vida. Conoció más adelante a la abuela de Mauro, fue teniendo familia, tuvo buen trabajo, se hizo de unas propiedades, un tipo súper trabajador, pero lo suyo no era analizar. En los años en los que él empezaba su vida adulta, estoy hablando cuando él tenía apenas 17, 18, 19 años, él tenía un amigo de la infancia con el que le ocurrió algo muy siniestro. Su amigo se llamaba Joaquín. A él lo conoció desde la escuela. Fueron a la escuelita juntos y desde ahí se volvieron grandes amigos. Pero Joaquín no era normal. Joaquín le contaba cosas que hacía que cada vez que le contara de forma despreocupada a su misma abuela, ella se persinaba y le decía: ay, Dios bendito, no te juntes con ese niño. ¿Cómo le vas a decir eso a don Faustino? No, hombre, donde le decían eso, Faustino es de pequeño genio y figura. No, abuelita, es mi amigo, no el de usted, es mi amigo. Y se fregó. No había más vueltas. Ahora Faustino, con más ganas, estaba ahí con Joaquín. Se volvieron un ñi mugre. La familia de Faustino nunca estuvo de acuerdo en esta amistad, pero los años fueron corriendo y llegó un momento en el que te aclimatas, te adaptas, te adecuas, te acostumbras. ¿Por qué te digo esto? Porque inclusive el mismo Faustino se daba cuenta que algo ahí estaba muy raro, que Joaquín tenía cosas extrañas. ¿De qué cosas le decía? ¿O qué clase de cosas le decía como para que su abuela se persinara? Era que su familia eran brujos. O bueno, un linaje de brujos y de brujas. Que inclusive se sabe que un tatarabuelo de él era un nahual. Pero que ya los papás de Joaquín ya no querían hacer nada de eso, no les interesaba, traía muchas repercusiones y que ellos no querían pagar esa deuda o no querían pagar lo que se les cobrara para tener esos poderes. Don Faustino no entendía nada de eso. Don Faustino no es de pensar, pero sí se le hacía raro que nadie quería a la familia de Joaquín, y el papá y la mamá eran personas muy lindas. Joaquín, conforme pasaban los años,
se volvía raro. Cuando estaban en la escuela tenía ciertas cositas raras que, como eran amigos, Faustino no lo vio mal, pero con los años ya lo cuestionó. Le robaba el dinero a compañeritos. Joaquín iba, se metía en el recreo y le sacaba el dinero a veces de las mochilas. En ocasiones vio que golpeó a más de uno para quitarles la comida. ¿Y sabes qué era lo peor? Que cuando les quitaba la comida a los compañeritos, iba a un bote de basura y los tiraba. Y entonces en alguna ocasión que Faustino le preguntó que por qué hacía eso, él le decía, porque están comiendo algo mejor que yo. Y se empezó a dar cuenta que él traía eso dentro de él. No le gustaba que las personas tuvieran más que él, que fueran mejor que él. Faustino con el tiempo le aprendió los trucos. Sus logros, no tenía por qué contárselos. Faustino también no era nadie que comience a pavonearse por los pequeños logros, y siendo un niño no era del tipo de personas que cantara victoria a cada momento. No, era un tipo que estaba metido en lo suyo. Si jugaban fútbol y metía un gol, él nada más levantaba la mano así y seguía otra vez, iba corriendo otra vez a su lado de la cancha y lo que sigue. Tipo muy práctico. Tal vez por eso encajaron muy bien. Pero entonces la vida fue avanzando. Y dicen que cuando tienes algún detalle en tu personalidad acentuado, los años lo añejan. Y con Joaquín, vamos que eso se añejó. Se empezó a vestir de manera estrafalaria. Y este amigo de don Faustino, este hijo de descendientes brujos, este tipo que era a veces un poquito ladrón, a veces un poquito mala leche, malsano, muy vengativo, empezó a vestirse de manera estrafalaria. Empezaba a traer cadenas que traían simbologías en metales o en madera que estaban extraños. Él empezó a hacerse tatuajes cuando no era ninguna moda ni se veía bien, cuando eso lo relacionaba nada más con personas que estuvieron en la cárcel, y se los ponía en zonas donde fueran evidentes. Le gustaba llamar la atención, le gustaba que la gente le tuviera miedo. Pero aún así, tenía esta amistad con Faustino, y se respetaban el uno al otro. Él nunca cuestionaba por qué hacía tal o cual cosa. Joaquín en ningún momento buscaba hacerle daño al Faustino, pero digamos que la línea era muy delgada, porque Joaquín ya tenía claro qué era lo que quería y lo que buscaba. Durante años le fue contando a Faustino que él quería encontrar algún brujo que le funcionara como mentor, alguna persona que fuera guiándolo por los caminos de la magia, que lo ayudara a recuperar el legado que era su derecho, que él ya no quería saber nada de sus papás porque eran un par de cobardes, un par de personas que lo habían despojado de su poder, de su herencia, y él no lo iba a permitir más. Un tipo muy teatrero, muy exagerado. Por el cambio, Faustino nada más lo escuchaba y ya. En momentos, sí le decía a su abuela ciertas cosas de Joaquín, y su abuela ahora ya no se persinaba, le advertía. Le decía, hijo, son amigos desde pequeño y yo lo sé, pero Joaquín no es bueno, y tú lo sabes bien, y cuídate, porque las víboras también muerden las manos de sus amigos. Bueno, el buen Faustino hacía caso omiso de esto, pero sí notaba que Joaquín se iba pudriendo un poquito cada año, un apenas, pero se iba volviendo notorio. Iba dañando cada vez más a las personas de su entorno, se iba haciendo cada vez más popular por los peores motivos. Y es ahí cuando comienzan a ocurrir unas cosas muy raras en la vida del señor Faustino. Su abuela comienza a regalarle ciertas cosas que están extrañas y que le pide, por promesa, que le jure y que le prometa que va a utilizarlas siempre. De ahí hasta que ya no sirvan o ella se muera. Y le empieza a dar regalitos de vez en cuando. Le dio en una caja muy bonita un cinturón de víbora, pero estaba muy extraño. Era cuero de víbora, él nunca había tenido uno, pero no era un cinturón muy bonito. Era un cinturón rarito. Se sentía como guango, no apretaba bien. Y él le decía, pero abuelita, se me van a caer los pantalones, esta cosa ni siquiera amarra. Mijo, se lo estoy dando de todo corazón. Prométamelo, por favor. Lo va a utilizar hasta que esta cosa ya no sirva o hasta que yo me muera.
Y le decía a Faustino, pero pues si ya no sirve, abuelita, pues esto ni aprieta. Y entonces la abuelita le decía que no me esté haciendo cosas. ¿Lo va a aceptar o no? No, pues está bueno, abuelita, yo se lo acepto. Y ahí estaba don Faustino. Le aceptaba los regalos y a partir de ahí, porque su abuelita lo podía ver, su abuelita tenía ojos por muchos lados, su abuelita había pajaritos que le venían a decir cositas. Entonces lo traía siempre puesto. Le regaló un anillo con una cruz que era de plata y le dijo, nunca te lo quites, un rosario que tenía que traer alzado al cuello. Y le dio un chicote hecho con 9 nudos. Y ese chicote, que era un tipo de cuerda alargada, pintarrajeada de color blanco, parecía que le habían pasado por algo, probablemente algún tipo de polvo blanco, porque cada vez que la azotaba o la movía caía polvo y le decía, mijo, no le esté usando cuando no se ocupe, esa también la debe traer en la bolsa de atrás. Hágale rollito y ahí se lo pone. Pero abuelita, pues es un cuerdón, pues póngaselo y a ver cómo le queda. ¿Cuál bolsa de atrás ni que nada? Pobre hombre, ahí lo ves cargándolo en la parte de atrás, entre el pantalón y la camisa, porque no había otra zona en la que quedara. Pero pues su abuelita habló. No se la podía poner en el brazo porque le dejaba todo manchado de blanco, pero mira, la abuela es la abuela y ya está grande y por algo dice las cosas, hay que respetar a la señora. De repente, justo en la misma temporada, ¿cómo son las cosas, verdad? Joaquín fue a decirle la gran noticia, acababa de conseguir un maestro. Le estaba cobrando muy caro, estaba pensando mucho si tomar la decisión o no. Y le preguntó a Faustino que nada tenía que ver. Faustino, me está cobrando recaro, me pide cosas que no quiero darle. ¿Tú qué dices? ¿Le entramos o no? Y a Faustino no le pensó mucho, porque Faustino no le da muchas vueltas. Pero la palabra ¿le entramos o no? Era importante. Y Faustino le dijo, pues dale, pues si es lo que buscas. Dice, bueno, pues vamos a entrarle. Después de esa plática extraña, que Faustino no reparó en eso hasta mucho después, no volvió a saber de Joaquín por una buena temporada. Se lo topó de una manera muy rara tiempo después. Estaba más sombrío, con pocas palabras, y nada más fue y se le presentó con una botella de tequila. Faustino no toma. Y le dice, Faustino, acompáñame una, por la amistad que tuvimos tantos años. Faustino no repara en las palabras son importantes. ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo lo están conjugando? Hay mensaje ahí. Faustino no lo notó. Y nada más le dijo, no, yo no tomo. Acompáñame aunque sea con uno. No, no tomo, pero te acompaño, tómate tú 2. Uno por mí y otro por ti. No es lo mismo, tómate uno conmigo, te estoy diciendo. No, porque Faustino una vez que decidió, ni quien lo mueva. ¿Quién sabe qué pudo haber tenido esa bebida? No tomó ni un trago Joaquín, y después de eso no lo volvió a ver, nunca. Lo que sí vio fue algo extraño. Faustino andaba con uno de sus negocios, andaba moviendo caballos de un lado para otro, y una persona que le había comprado un caballo, que se veía una persona firme, una persona honesta, le quedó de pagar un mes después, y él le creyó. Así es que iba justamente a donde vivía esta persona, que era del otro lado de un cerrito, para ir a cobrarle. Para ir a ese cerrito él se sabía un atajo, porque si no iba a ser más de 3 horas a pie, porque ahí no tenía ni cómo moverse. Y el atajo lo llevaba por una zona que era un camino muy estrecho, que al lado tenía el desfiladero, al otro lado era la pared del cerro, y una vez que te metiste, ni siquiera se te ocurre intentar dar la vuelta porque te puedes ir para abajo. Es en una dirección y en una dirección de vuelta. Una vez que empiezas el camino, lo terminas y se acabó. Él va andando por ahí, cuando de repente comienza a escuchar detrás de él como un perro. Pero suena extraño, está jadeando, de repente gruñe, y empieza a notar que se está acercando, y él está pegadito. Estás hablando que le cabe los 2 pies muy apenas por ese caminito, por ese atajo, y escucha que el perro viene. Cuando voltea un poquito, solo logra ver que a 1.5 metros, 2 metros, el mentado perro está ahí, pero caminando en 2 patas por el mismo camino de él. Cuando ve eso se asusta, y por alguna extraña razón se pega a la pared del cerro, se pone en forma de cruz. Él no sabe ni explicar por qué. Y empieza a hacer una oración que su abuela le había dicho que estuvieran repite y repite y repite y repite y repite. Y se quedó ahí. Y de repente vio cómo el perro se queda parado
porque no lo logra ver completo, lo ve apenas de reojo y está a 2-3 metros, pues no lo ve completo, no puede separarse y voltear con la cabeza así, lo ve de reojo y ve que el perro se queda ahí parado viéndolo y quién sabe cómo carajos logra sentarse en sus 4 cuartos, ahí un perro muy grande que estaba caminando a 2 patas, se sienta en sus 4 cuartos y ahí se queda. Y Faustino le dice así: de aquí no me voy a mover hasta que te largues. Y se queda. Y empiezan a avanzar las horas. Y Faustino, una vez que lo dice, mira, nada lo va a hacer cambiar de opinión. El perro está ahí. Y les da la noche. Y Faustino no se mueve. Él sabía que esa cosa le iba a hacer daño. Sabía que venía con malas intenciones. Y una vez que estaba ahí en forma de cruz y se quedó parado, sabe que algo hizo bien. No sabe qué, pero sabe que hizo bien. No se va a mover. Cuando da el amanecer, porque estuvo toda la noche, y a Faustino, una vez que se decidió que se iba a quedar ahí, él no se iba a quedar dormido, así es que no se durmió. Y estando ahí pegado la espalda al cerro, escuchó que del lado derecho, la voz de Joaquín entre gruñidos diciéndole: ya muévete, que ya me quiero ir, no te voy a hacer nada. Si me dejas que me mueva, ya no te voy a hacer nada. Y Faustino nada más dijo: ándale, traicionero, si te vuelvo a ver te trueno. Escuchó que el perro se fue. Faustino se volteó, empezó a caminar. Y jamás volvió a ver a Joaquín. Se enteró de algo 2 años después. Una noticia en el pueblo. Un perro rabioso había estado atacando varias casas, a varias personas, y había mordido a un niño. Y uno de los habitantes de por ahí, de los vecinos de Faustino, lo estaba esperando y sabía que en algún momento lo iba a atacar porque recién tenían un bebé. Salió con un machete en la noche cuando escuchó que había movimiento en su patio, se topó con el perro, le metió 2 machetazos. Y al día siguiente, la policía se encontró el cuerpo de Joaquín tirado en el patio de esta persona. Así es que me cuenta Mauro, narrador: mi abuelo no era de muchas palabras, mi abuela me contó la historia. Ella cree que mi bisabuela, o tatarabuela, la abuela de mi abuelo, ella cree que esa señora sabía cosas. Y le sabía un poquito la brujería, muy personal a la señora, pero le sabía la brujería. Y le dio cosas para espantar nahuales. Y ahí, cuando estaban en el cerro, por la posición que tomó o por las cosas que traía encima que mi abuela o que mi tatarabuela hizo que trajera, el nahual no se le podía acercar. Y le salvó la vida al abuelo. Y así es que el compadre de mi abuelo era un nahual. La familia nocturna, la audiencia de este canal, me manda sus historias por medio del WhatsApp de las pesadillas o por el correo electrónico. Esos datos se los paso cada sábado de sombras. Ahí me llegó en el correo una historia que me dejó la piel chinita. Soledad, que al día de hoy creo que tiene alrededor de 30 años, cuando cumplió 21 o 22, se fue con un grupo de amigos al bosque y casi no la cuenta. Ahí te va lo que le pasó, porque fue una situación que estuvo descabellada, extraña, y que ella espera que no vuelva a vivir nada de eso, porque le gustan las historias de terror, como historias y como leyendas, pero tener una vivencia es algo que quisiera nunca haber tenido. Va con un grupo de amigos, no sé si fueron 3 en total o 5, era un grupo medianito, y van a un lugar en el que dicen que es un bosque encantado. Sé que esto ocurre en México, pero no sé en qué parte. Y ella me cuenta que cuando van a este bosque encantado, ya habían preparado todas las cosas que necesitaban. Tiendas de campaña, llevaban un poquito de víveres para asar ahí algunas cosas, e iban en un plan como de vivir un poquito la experiencia de la naturaleza, pero tampoco iban en un plan de pasarla mal. Traían muchas cosas extras. Ella decía que ese bosque, la mayor parte, era en un terreno que era plano. Uno de sus compañeros, que no tenía nada de experiencia con esto, se atrevió a llevar un diablito, una de estas carretillas que tienen 2 ruedas, y quería llevar arrastrando ahí porque se llevó 3 cajas con comida, porque él pensó en hacer toda una pachanga. Cuando lo vieron los demás le dijeron: qué ridículo, o sea, no hay manera, no hay forma, el camino no tiene nada de pavimento, no es liso. ¿Tienes idea de cuánto te vas a esforzar?
Bueno, el sujeto obstinado, porque ya se había llevado estas cosas, ni modo que se echaran a perder, y la temperatura del lugar no era tan fría como para que sobrevivieran un día completo, él se obstinó y dijo que se lo iban a llevar. Así es que comenzó a intentarse llevar la carretilla y no duró ni medio kilómetro cuando estaba exhausto. Le dolían los brazos, le dolía la espalda, y el problema es que para regresar a la carretilla eran otros 500 metros de vuelta. Para avanzar era imposible. Y tuvo que desistir y tuvo que dejar las cosas ahí. A partir de ese momento, el ambiente en este grupo es una combinación. Soledad dice, ahí, en ese cambio de humor, unos estaban muertos de la risa, este sujeto estaba que echaba lumbre del enojo. Dice, era un ambiente que yo no podía parar de reír. Ahí cometimos el peor error de nuestras vidas. Nos distrajimos. Perdimos sendero a donde íbamos, perdimos camino a donde íbamos y perdimos noción del tiempo. Estábamos en un lugar en el que sabemos que debemos de tener ciertas precauciones y no las tuvimos. Dejamos comida en medio del camino. Eso es pésimo. Eso puede atraer animales. No sabemos en qué forma la llevaba este compañero y no revisamos a detalle. Podía ser que llevara cosas ahí que no estuvieran como selladas al vacío, y entonces eso podía traer algún animal que fuera carnívoro y le íbamos a dejar nuestro rastro perfectamente. No pensamos nada, solo nos metimos. De repente nos dio la noche. No habíamos hecho las tiendas de campaña, y ahí nos dimos cuenta de lo atontado que estábamos y de la falta de cosas que estábamos haciendo. Pero al día de hoy, yo me pregunto si realmente fuimos nosotros o no. Porque ahí te va lo que pasó. Montamos las carpitas que teníamos, 3 tiendas de campaña. Este amigo ya estaba más relajado. Estábamos intentando asar bombones cuando comenzamos a escuchar risas en medio del bosque. No una, no dos, muchas. Las risas sonaban más bien como las risas de unas hienas. Era un sonido que no te quieres escuchar cerquita de ti. En una película está perfecto. En el National y estos canales está hermoso. En YouTube increíble. Pero cerquita de ti te das cuenta de lo chiquitito que eres si no te sabes defender. En que estás a merced de lo que sea y no vas a poder hacer nada. Empezamos a escuchar que las risas aumentaban en volumen, en cantidad. Y ahí es donde la pesadilla comenzó, narrador. No sabíamos qué hacer. No sabíamos si era bueno o no dejar encendida o apagada la fogata. No sabíamos si meternos todos a una carpa. No sabíamos si la comida que habíamos sacado arrojar lo más lejos del campamento o ponerla cerca para que se llenaran las panzas y nos dejaran. No sabíamos ni contra qué nos estábamos enfrentando ni qué teníamos que hacer. No teníamos tanta experiencia y nunca jamás nos habíamos puesto a imaginar que nos íbamos a enfrentar a un tipo de jauría. Narrador, estábamos ahí debatiendo entre una u otra cosa, hablando, te puedes imaginar, en silencio, pero enojadísimos, estresados. Nos hablábamos al oído. Pero es que avienta la comida de aquí, que no se acerquen esas cosas, hay que alejarlas. Y mientras otro empezaba a dar sus argumentos del por qué mejor hay que reunir toda la comida y ponerlo en punto como si fuera un tipo de ofrenda, como si esto fuera algún tipo de ritual, y de repente tú decías, ¿qué clase de estupideces estás diciendo? Tenemos que prender el fuego para alejarlos, el fuego los va a traer, decía otro. Narrador, éramos unos idiotas e ignorantes y no lo sabíamos hasta ese momento en el que verdaderamente teníamos un peligro. Yo sentía que no la iba a contar, que ese era mi último día. Así es que lo que hice fue ponerme a recordar a mis papás y empezar a pedirle a Dios que por favor de alguna manera se enteraran de lo que me pasó. Escribí en un celular el mensaje, no había señal en donde estábamos, esperaba que en algún futuro si alguien encontraba los restos se topara con el celular y le llegara el mensaje a mis papás. Dejé fotografías de mis papás como al principio de todas las fotos para que pudieran ubicar a mi familia. Dejé mensajes poniendo mi dirección, mi teléfono y todo, intentando dejar como una pequeña carta con mis deseos y todo para que supieran qué fue lo que ocurrió. Y en eso, yo estoy metida en esto que para muchos yo sé que van a pensar que soy una estúpida, pero es que en serio no estaban ahí, no escucharon lo que yo. Era la sensación de muerte inminente. Todos los que estábamos ahí la sentimos, porque sentían que estas cosas cada vez estaban más cerca y cada vez eran más. Yo estaba escribiendo eso.
cuando uno de mis compañeros me pone la mano en el celular para matar el brillo, y entonces me hace una señal y me dice, mira, y veo entre los árboles, narrador, y veo cómo hay luz, pero mucha, y de repente esa luz se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, pero se ve muy extraño, como si fueran flamazos. Me quiero acercar y otro de mis compañeros me agarra y me dice, son brujas. Yo, ¿de qué estás hablando? Son brujas, escóndete. Me agarra, me lleva detrás de un árbol y logro ver, narrador, esto, que no sé qué demonios es. Es una figura más alta que yo, te estoy hablando que yo mido unos 70, era algo que medía tal vez un 80, brazos largos, las puntas de los dedos se veían afilados, yo lo vi entre las penumbras, entre las sombras, y de repente se envuelve en llamas y flota, como si fuera un círculo, se levanta. Y de ahí venían los gritos y las carcajadas. Cada vez que una de estas cosas se envolvía en llamas y flotaba, era donde sonaba como una carcajada, un alarido, como unas risas. ¿Qué fregados era lo que vimos ahí? No sé. Nos quedamos detrás de los árboles. Yo perdí a los otros compañeros, nada más me quedé con ese que me tapó el celular. Nos quedamos ahí en los árboles, estuvimos esperando toda la noche y cuando salió el sol no nos fuimos a buscar los unos a los otros. Nos fuimos directamente a intentar encontrar la camioneta. Cuando llegamos al Diablito, narrador, estaba destrozado, la comida esparcida por todos lados y el Diablito, las llantas se veía donde les habían clavado, no sé si garras o dientes, pero estaban deshechas por un tirón que tenía varias cortaduras. La camioneta nada más tenía un letrero que decía, salgan de aquí. ¿Qué fue lo que vivimos ese día? ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Fue algún tipo de broma? No tengo la menor idea. 2 horas después de que llegué yo con mi compañero, llegó el último de los de este grupo. Todo el camino de regreso es como si fuéramos parte de un funeral. Nadie habló nada al respecto. Después de esa vez, jamás volví a pisar un campo y nunca los quise volver a ver. Exponernos, verlos me recordaba la situación, mi amigo con la situación de lo de la carne, la idea de yo estar dejando mi testamento con mi familia y dejar esos... Son cosas que he querido borrar y no puedo. Pero al día de hoy sigo con la incógnita. ¿Qué fue con lo que nos topamos ese día en el bosque? Esta es la última historia de esta fogata. Permíteme decirte que probablemente es la historia más aterradora de todas las que has escuchado hasta este momento. Así es que, si ya es de noche, tal vez te conviene escucharla mañana, y si no, te deseo la mejor de las suertes y que sobrevivas a esta última historia de la fogata. Teresa me dice que a ella le gusta mucho este canal y que ha estado escuchando desde hace tiempo varias historias que manda la audiencia, pero que hay algo que ha notado que nadie dice y que ella lo quiere evidenciar. Teresa viene de una familia de brujos, brujas de varias generaciones. Y dice, yo sé que hay varias personas que te han mandado historias diciendo que son de familias de brujos y brujas. Yo soy una persona que sí viene de una de estas familias. No puedo hablar por los demás, pero voy a hablar por mí. Y no he escuchado que nadie te diga las cosas que no están nada agradables de formar parte de una de estas familias. Mi mamá, Matilda, ella decidió que no iba a continuar con nada de lo de la brujería, absolutamente nada. Pero ella no fue la primera. Desde su mamá habían decidido que había que cortar con eso. Pero ella no fue la primera tampoco. Resulta que el abuelo Erasmo, el abuelo de Teresa. Teresa es la que nos cuenta la historia, Matilda es su mamá, Erasmo es el papá de su mamá o el abuelo de Teresa. Erasmo fue el que decidió que eso tenía que parar. Erasmo sí tuvo papás brujos y practicaban todo tipo de brujería. De hecho, una hermana de Erasmo y un hermano de Erasmo se dedican de lleno a la brujería. Él fue el que detuvo el seguimiento para las siguientes generaciones de su familia. Sin embargo, él es muy claro y le dijo a su abuela, la señora Matilda, y ahora a su nieta. Lamentablemente, cargamos con diferentes maldiciones
que vamos a tener que hacerles frente. Y me cuenta Teresa que vivir en una familia de brujos no es tan agradable. No por las personas, eso no hay que confundirlo. Ella ama con todo su corazón a su abuelo Erasmo y quiere como no tienes idea a su mamá Matilda. Pero las cosas que ocurren son cosas que nadie te va a ayudar a enfrentar, que difícilmente inclusive la familia va a tener control. Tal vez porque detuvieron ahí el linaje, tal vez que realmente nadie tiene tanto control de esto. Solo algunos lo aparentan. Eso es lo que me dice Teresa. Dice narrador, cuando era muy pequeña, antes de que yo supiera todo esto, mi mamá me hacía preguntas muy raras, muy raras. Yo no entendía por qué me hacía esas preguntas, solo respondía. Y mi mamá todos los días, antes de dormir, me decía, Tere, hoy, ¿todo normal o viste algo extraño? Y yo le decía, ¿por qué me preguntas eso, mamá? Nada más respóndeme, ¿todo normal o viste algo extraño? Todo normal. Tere, ¿se te ha acercado algún amigo imaginario que quiera ser tu amigo? ¿Qué es eso, mamá? Escúchame y respóndeme sí o no. ¿Se te ha acercado algún amigo imaginario que quiera ser tu amigo? No, mamá, no sé qué es eso. ¿Hay cosas que ya te diste cuenta que tú ves que los demás no ven? No sé a qué te refieres, mamá. ¿Hay cosas que tú estés viendo por ahí y después te das cuenta que los demás no ven? No, mamá. Muy bien. ¿Tu sombra, tú la sigues o ella te sigue a ti? ¿Cómo? No entiendo, mamá. Sí, escúchame, Tere, escúchame. Tu sombra, ¿ella te sigue a ti o tú la sigues a ella? Pues no sé, mamá. Yo me paro y veo una sombra en el piso. Y cuando tú caminas, ¿ella está contigo o ya no está y ahora está enfrente? Nunca he visto, mamá. Pon atención y me vas a decir. Muy bien. Tere, ¿te hablan a tu corazón y a tu cabeza pero no a tus oídos? No entiendo, mamá. Que si te hablan aquí adentro o aquí adentro pero no aquí. No, mamá, no entiendo. Iban pasando los días y yo siempre les respondía que no entendía. Pero ya después me di cuenta que lo que mi mamá estaba haciendo era prevenir que una de estas maldiciones me comenzara a atacar o que yo empezara a despertar algo que se supone que tenía mi linaje. Mi vida, hasta mis 10 años, era bastante normal, salvo por dos cosas. Las preguntas de mamá y que yo sentía que muchas niñas de mi edad me rechazaban porque decían que yo era bruja. Pero yo no entendía por qué. Yo ni siquiera sabía lo que era la bruja o la brujería en ese entonces. Después me vine enterando de toda esta cuestión. Que mi abuelo, sus hermanos son brujos, que venimos de una familia de brujos y la gente de mi ciudad lo sabe. Entonces, ni las mamás de mis compañeritos nunca querían que yo me juntara con ellos, siempre me rechazaron, pero con el tiempo yo aprendí a llevar las cosas. Tere es una persona buena y Tere es una persona que se volvió observadora. No se dio cuenta tan a tiempo, se dio cuenta cuando estaba en peligro. Cuando ella tiene a su siguiente hermano, porque son 3 hermanitos, Tere, Luis y Ariel, cuando nace Luis, a ella le pasó algo muy aterrador y entendió que verdaderamente ella no es una persona normal, ni su familia, pero no por esto es mejor. Y ella me dice al día de hoy, si pudiera de alguna manera no tener nada de este linaje, yo sería inmensamente más feliz. No sé qué edad tiene Luis para ese entonces, pero todavía es de cuna. Y está en una cunita, y está en su casa. Me dice Tere que un día su mamá y su papá no despiertan. El papá y la mamá, yo creo que has notado que el papá ni lo he mencionado, el papá y la mamá no tienen una buena relación y tienen una vida intermitente. El abuelo, el señor Erasmo, es el que cubre a la familia, es el que la apoya. Prácticamente por dónde viven y cuánto tienen para todo viene de Erasmo. Lamentablemente el esposo de Tere, o como parte de la maldición, porque nadie en esa familia tiene una pareja que lo vuelve feliz, o por una mala decisión, tiene una adicción con el alcohol y no la puede controlar y se pone mucho peor cuando está con la mamá de Tere.
Cuando está con la mamá de Tere, es un borracho insaciable y agresivísimo. Y al día siguiente, sin sentido, va y le pide perdón a Tere. Perdóname, Tere, lo que estoy haciendo no debería de pasar y soy un mal ejemplo de padre. Tere le tiene miedo a ese tipo. Pocas veces tiene conversación con él, pocas veces está sobrio. No le tiene tanto cariño. Sabe que es su papá, pero no hay relación y nada más ve que es agresivo, que es alguien de repente como muy mal hablado, una persona no agradable. El ambiente en el que vive Tere es muy extraño, como te puedes dar cuenta. Las cosas que ha tenido en su vida, aunque ella las ve como nada más son dos particularidades, te puedes imaginar, y son más. Y ahí, en esta familia y en esas situaciones, un día papá y mamá no despiertan. La señora Matilde está dormida, Tere la quiere despertar, mamá no hace caso, se acerca en la cama y le empuja. No hace caso, le habla en voz alta, eso haría que papá se levante de malas. Nadie responde. Sale de la habitación y se topa con una de las escenas que va a tener grabada probablemente para el resto de sus días. Hay una mujer adentro de la casa. Una mujer que no forma parte de la familia. Una mujer que nunca ha visto y que espera que no vuelva a ver jamás. Esta mujer es una persona anciana. Camina lentamente. El cabello lo tiene pegado al rostro, tiene un cabello muy sucio, totalmente cano, se ve ceboso, nada cuidado. La ropa que tiene parecen un poco de andrajos. La cara se ve muy pálida. Su rostro, lo que ella transmite, es maldad, enojo. La mirada está llena de coraje, de odio, de una situación como si le diera asco estar ahí con esas personas. Y comienza a caminar de la sala al cuarto de Luis. Tere tiene miedo, se acerca al cuarto de mamá y le empuja. Mamá no responde, le dice: mamá, ¿hay alguien en la casa? Y no responde. Sale caminando y se va directo con Luis, quiere proteger a su hermanito. Y cuando llega en la habitación, esta mujer está enfrente del niño, lo está viendo y lo ve como con asco y con repudio, como si estuviera a punto de hacer algo. Le va a acercar la mano cuando Tere, estando ahí, en la puerta del cuarto, en el umbral, viendo a esta mujer, todo el valor que tiene lo saca por un grito. Y es un grito tan agudo, tan estruendoso, que Tere recuerda, que es un recuerdo de cuando era niña, que hasta el vidrio empezó a vibrar. Y nada más vio que la anciana abrió los ojos y se tapó las orejas y la volteó a ver con coraje. Y entonces Tere le dijo: ¡deja a mi hermanito! Y volvió a gritar: ¡ah! Y cuando volvió a gritar, yo sentí que las ventanas vibraban. Dice el narrador, me lo puedo estar inventando porque era una niña. Dice, pero entonces esta mujer se me quedó viendo con mucho coraje y escucho que mi mamá empieza a hablar. Tere, ¿qué pasó? Y le digo: mamá, hay una mujer, se metió en la casa, le quiere hacer daño a Luis, vente. Y esta mujer se me queda viendo con odio, se me queda viendo, saca la lengua y con su dedo veo que se la perfora. Se la mete a través de la lengua, desde abajo hasta arriba. Yo me quedo viendo esa escena y siento como en mi boca se empieza a llenar de mucho dolor y como de algo, como si fuera agua, pero sabe horrible. Y cuando escupo en el suelo me quedo impresionada. Está todo lleno de sangre. Todo está lleno de sangre. Estoy escupiendo sangre. Llega mi mamá y se asusta. Y en la habitación nada más estamos mamá, yo y mi hermanito. No hay nadie más. Esa mujer ya no está ahí. No le puedo decir a mamá lo que vi. Toda la boca la tengo toda dañada. Cuando me llevan al hospital dicen que algo me atravesó la lengua, no encuentran qué, y tengo toda la boca llena de fuegos y de llagas. 3 meses estuve ahí. Hasta que mi abuelo algo me dio de tomar y al día siguiente ya estaba bien. No sé qué fue. Dice, pero narrador, esa cosa se quería llevar a mi hermano. Mi abuelo es cuando me empezó a contar que algo pasó en esa casa y que tiene que ver con brujería, que le contara. Yo ya no me quería acordar de la señora. Tardé mucho tiempo en poderle dar detalles y cuando le dije, nada más me dijo: hija, vienes de un linaje de brujas y tienes que saber la mala parte. Y me empezó a contar que tenía que tener cuidado con las sombras, que a veces las sombras, cuando están ahí, no son mías, y si no son mías, debo de ser muy, muy precavida, porque tienen malas intenciones, que si yo logro ver a alguien que no forma parte de la familia y está en un lugar en el que solo entra la familia, que tenga cuidado, porque ese alguien no es un alguien, es un qué.
Y si es un qué, puede ser muy peligroso. Que no haga brujería ni me acerque a brujos porque algo puedo atraer. Que va a haber alguien en la familia que muy probablemente, si llego a tener un hermano mayor, que es el que peor le va a ir, que es el que va a tener más poder y va a tener que contener todo. Y si en algún momento se decide regresar a la brujería, él va a ser malo. Malo y malo de lo peor. Mi abuelo, al día de hoy ya no está con nosotros, vivo solo con mi mamá, se separó de papá. Y hace 11 años nació Ariel, mi tercer hermano. Desde ese día, siempre estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque Ariel, desde que tiene 2 años, a todas las preguntas de mamá, le dice sí. Él sigue a su sombra, con él se acercan amigos imaginarios para platicar, y él ha visto personas que los demás no logran percibir. Parece que mi hermano se va a llevar la peor parte de todo esto. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, primero, todos los nuevos, pongan en los comentarios quién logró llegar aquí de una. A todos aquellos que llegaron de una, cuéntenme, por favor, cuál fue la historia que más les gustó o cuál fue la historia de aquellos que no lograron llegar, que hizo que tuvieran que irse. Y una vez dicho esto, familia nocturna, por favor, háganse presente en los comentarios y denle la bienvenida a toda la nueva familia nocturna. Si los leen, ahí les van a decir, acabé de una narrador, ya formo parte del canal, y ahí denles, salúdenlos, porque sí, esta familia cada día está creciendo un poco más. Y una vez dicho esto, recuerda, suscríbete, dale a la campanita y entra en los grupos de difusión para que veas los episodios que seremos todos los lunes, jueves y los sábados. Son sábados de sombra, aunque a veces son en domingo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio que va a ser este jueves. Y antes de eso, te deseo algo de todo corazón. Que tengas dulces pesadillas. Bye bye.